Les saludo con gusto a cada uno de los presentes. Dios les bendiga. Todos son bienvenidos. Vamos a proseguir. Vamos a escudriñar las Escrituras, no sin antes vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que así como nos permitió poder alabarlo, poder bendecirlo, también poder preparar nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder atender a su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios. Señor, una vez más te damos muchas gracias. Muchas gracias por el momento que nos permites este día de poder estar juntos, Señor. Veo comúnmente a los que siempre nos congregamos, Señor, y estoy muy contento por poder verlos. Sería triste, Señor, de alguna manera que, Señor, seamos un puñadito nada más, los tres, aunque sabemos que eres fiel en tus promesas, Señor, lo cual dijiste es que donde 2 o 3 se encuentren congregados en tu nombre, Señor, tú ibas a estar allá en medio de ellos, pero Padre, tu bendición se ha ido más allá, porque no solamente somos 2, sino que somos muchos, Señor, y gracias por habernos permitido conocerte y saber de ti, y poner en nuestros corazones ese interés, Señor, de poder acercarnos para escucharte, para poder alabarte, Señor, y esta mañana que nos has permitido poder alabarte a través de los cantos, Señor, las cuales hablan de tus misericordias y de tu buena voluntad, de tu fidelidad para con nosotros, Señor. Padre, y habla que por esas razones nos acercamos a bendecirte. También queremos pedirte, Señor, que a través de tu palabra hoy, Señor, nos hables y nos ayudes a poder permanecer, Señor, en tu verdad. Padre, ponemos en tus manos la palabra que vamos a estar hoy escudriñando y me pongo en tus manos. Ayúdame para poder expresar tu voluntad de acuerdo a la necesidad, Señor, que tenemos como iglesia, cada uno de los presentes, pero también, Señor, ayúdanos a poder disponer nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a escudriñar la palabra, hermanos, esta mañana. Quisiera iniciar con el encabezado el título del tema que vamos a estar viendo. El encabezado le puse por título Atendiendo las palabras del Maestro. Vamos a estar hoy mirando unos pasajes y el primero que vamos a estar como encabezado está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al versículo 20. Entonces vamos a darle lectura, hermanos, vamos a introducirnos con estos versículos a nuestro tema de hoy. Dice, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos eran estas palabras, hermanos, estos 4 versículos, hermanos, que conforman todo el versículo 5 del libro de Mateo, y aún el versículo 6, el versículo 7, todo el libro de Mateo, hermanos, porque pues los evangelios, hermanos, fueron escritos basados a todas las cosas, todas las palabras y toda la vivencia de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo se dedicaron
a poder escribir todas las cosas que ellos escucharon y vieron, hermanos, tocante al ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces, todo el libro de Mateo habla, pero hay partes muy importantes, como en el capítulo 5, hermanos, del cual la Biblia, si podemos ver el primer versículo, hermano, dice la palabra que habiendo una gran multitud, ¿verdad? Jesús subió al monte y se sentó, hermanos, para poder hablarle a la gran multitud. En otras partes de la Biblia dice de que en una de ellas vio a la multitud y los vio, hermanos, como muy necesitados, como ovejas que no tenían pastor para que los guiase, y se sentó a hablarles, hermanos, se sentó a enseñarles, y todas las cosas que les enseñaba, hermanos, pues van muy de la mano al versículo 17 que hemos estado leyendo, porque Jesús vino a enseñar, hermano, vino a enseñar lo que ya estaba, pero la Biblia, aquí él hablaba y decía que él vino también para que se cumpliera. De alguna manera, hermanos, nos da a entender de que pues esta ley, esta norma de vida que Dios había decretado muchos años atrás, miles, quizás 1000 años, 2000 años, no lo tengo muy en cuenta, pero sí muchos años, hermanos, ya estaba dado. Y con el paso de los años, pues estas normas de vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo el mandato, bajo la dirección de Dios, hermanos, se había de alguna manera menospreciado, se había olvidado, se había dejado, se había agarrado o visto de otra manera. Podemos decirlo que se había contradecido, se había llevado una vivencia contraria a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo que Él había venido. Por eso el versículo 17 de este pasaje de Mateo dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley. O sea, Jesús había venido. De alguna manera también este versículo nos da a entender, hermano, que habían ideales, ¿no? Habían ideales cuando Jesús expresaba estas palabras. Habían ideales de que quizás Él había venido a cambiar la normativa. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, en el libro de Hebreos, habla de un nuevo pacto, ¿sí? Habla de un nuevo pacto. Entonces, y habla, hermanos, de que lo antiguo era necesario dejarlo para que pudiera darse paso a lo nuevo. Pero no en sí estaba Dios, a través de Jesús, cambiando su voluntad, porque su palabra también, en su palabra nos enseña que Él es el Dios de hoy, de ayer y de todos los tiempos, hermanos, ¿sí? Entonces Dios no cambia y su normativa no cambia, su normativa es firme y va a ser, hermanos, de generación en generación en todos los tiempos, hermanos. Mientras haya humanos viviendo en esta tierra, hermanos, la voluntad de Dios es necesario que se viva de acuerdo a su palabra. La intención de este tema, hermanos, es para que nosotros tengamos en claro que es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es necesario vivir conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Él nos ha enseñado, a lo que hemos aprendido, hermanos, todos estos años que gracias a Dios hemos estado escuchando, y aquellos que pues valoramos de alguna manera su palabra o sus verdades o su voluntad, disponemos de escudriñar, disponemos de estar en su presencia buscando que nos guíe a toda verdad, hermanos, no a través de su palabra. Yo le oraba en la mañana y le expresaba esto y le agradecía, hermanos, le agradecía porque venía algo en mi mente muy particular y le decía a Dios: Dios, tú conoces cuán limitados somos los seres humanos, y muchas veces por nuestras necesidades en nuestros entornos, por nuestra vida secular que llevamos, muchas veces más enfocamos nuestra mirada o nuestra persona en sí se enfoca mucho en nuestras necesidades, de tal manera que hay una tendencia, hermanos, de poder dejar a un lado las cosas de Dios por las necesidades que vivimos cotidianamente.
hay una tendencia de muy poco atender las cosas de Dios, pero es necesario, hermanos, que en medio de cualquier circunstancia que podamos vivir diariamente, siempre tengamos presente. Entonces Dios dejó, hermanos, dejó sus verdades escritas. Tenemos su palabra que nos guía en el mandamiento que al pueblo se le dio anteriormente, hermanos, en el Antiguo Testamento. Inclusive a los mismos reyes se les tenía dejado dicho de que ellos iban a tener una copia fiel de los mandamientos, de los mandatos, de cómo tanto el rey como cualquier persona, por decirlo de alguna manera común, que no tenga un cargo de alto rango, sencilla, pueblo, tenía que guardar la ley. Y a los reyes también se les daba y se les decía que lo tienen que tener en su mente. Entonces, Dios en su buena voluntad, hermanos, sabiendo que hay esas tendencias, hay esos momentos de dificultad, nos dejó su palabra escrita para que de alguna manera lo tengamos. A veces se nos hace difícil memorizar, ¿sí? Si yo te preguntara, hermanos, tú tienes retenida en tu memoria todos los temas que se nos han dado. Sinceramente, quizás no, hermanos. De verdad, yo creo que esa es la respuesta a esta pregunta. Quizás no. Si yo te preguntara si te acuerdas del tema que vimos la semana pasada, quizás muchos de nosotros no lo tenemos en cuenta. De verdad, se nos ha escapado. Y a veces es necesario tener un lapicero y una libreta, un cuadernito para poder apuntar y hermanos, así poder tener, ¿verdad?, presente, o de alguna manera también llegando a casa, volverlo a darle una repasadita, trayendo a la memoria todas las cosas de las cuales Dios nos habló. Pero tenemos una necesidad, hermanos, de recordar o de tenerlo siempre fresco para poder retener sus verdades. Y le agradecía a Dios, hermanos, de verdad, por su palabra. En serio, gracias por tu palabra. Porque aunque se me olvide algo, puedo, con la ayuda de su palabra, volverlo a traer a mi memoria, hermanos. O por estar escudriñando, volverme a recordar de verdad de las cosas que Dios quiere que yo viva, o que es necesario yo haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la idea de este tema, hermanos. Jesús entonces hablaba aquí, después que dio el sermón, después que habló de las bienaventuranzas, después que le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, y les hablaba y les decía a los cristianos que era necesario que puedan ser la luz que brillen, y les empezó a decir todas estas cosas, porque como les decía, el versículo 5, el versículo 6 y los capítulos 7, habla de todas estas normas de vida, hermanos. Y si bajamos un poquito al 21, el encabezado del versículo 21 dice Jesús y la ira. El encabezado del versículo 27 dice Jesús y el adulterio. El encabezado del versículo 31 dice Jesús y el divorcio. El encabezado del versículo 33 dice Jesús y los juramentos. El encabezado del versículo 38, estoy hablando del capítulo 5, habla del amor hacia los enemigos. Y el encabezado del del capítulo 6, versículo 1, Jesús y las limosnas. Y así, hermanos, sucesivamente, en todos los versículos de estos capítulos, Jesús enseñaba lo referente a la norma de vida, que aquí él habló, la ley, hermanos. Pero dentro de todos estos escritos, o sea, dentro de todos estos mandamientos que él recordó, hay algunas cosas a relevancia, hermanos, ¿sí? Y yo sí quisiera que entendiéramos dos porciones de este primer versículo. El versículo 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, o sea, yo a cambiar las normas, a todo lo que hablaron y lo que dijeron,
y que enseñaron los profetas al pueblo para que tengan esa vivencia y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no he venido a cambiarlo, y no he venido a abrogar, dice, sino a cumplir. Entonces, busqué en el diccionario, hermanos, dos palabras. La primera palabra es abrogar, la cual Jesús decía, no penséis que yo he venido a abrogar, ¿sí? Y la palabra abrogar se deriva de la palabra abolir o revocar una ley. Entonces Jesús quería decir, yo no he venido a cambiar, a revocarlo o a quitarlo. Yo no he venido, sino, dice en la última porción de esta parte, dice, sino para cumplir, sino que yo he venido para cumplir. También busqué en el diccionario la palabra cumplir, que significa, dice, ejecutar o llevar a efecto algo. Entonces, él venía a cumplir la ley. En este caso, era la ley, la escritura, la normativa que Dios de tiempos antaños había decretado, hermanos, ¿sí? Entonces, él lo ha venido a cumplir. Y, hermanos, ponía algo más ¿cómo se llama? En realce. ¿Por qué? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo, entonces es necesario que todo esto se cumpla, es necesario que se cumpla. No puede ponerse por alto, no puede detenerse, no puede ignorarse. Es necesario que toda esta ley, toda la ley, todo el mandato de Dios, desde el principio hasta el fin, es necesario que se viva, es necesario que se cumpla. Y hermanos, les decía que le ponía mucha profundidad, hermanos, dio Jesús a esto, que en el versículo 19 decía de manera, después que decía que era necesario que aunque los cielos pasen, aunque la tierra se termine, esto se necesita cumplir, de manera, dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, porque hay cosas, hermanas, que parecen en las cosas de Dios, hay mandamientos que parecen que no tienen valor alguno, que son muy insignificantes. Pero acordémonos que en el versículo 18 dice, ni una jota, ni un tilde, ¿verdad? Y dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y otra parte que remarca en estas líneas, hermanos, vamos a leer consiguientes, dice, más cualquiera que las haga. Y me gustaría que pongamos atención en esta porción, cualquiera que las haga, porque allí nos ayuda a no confundirnos, hermanos, o como que no ponerle la carga a una sola persona. Dice, pero más cualquiera que las haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, aquí Jesús en estas palabras nos involucra a todos, hermanos, ¿sí? Nos involucra a todos. O sea, no solamente le pone la carga al pastor, es que como que el pastor enseña, pues él es el culpable. No, hermanos, sino que aquí Jesús decía, mira, cualquiera que las haga, como decía ya refiriéndose a los oyentes, en este caso, hermanos, si nosotros hoy, que es muy para nosotros esta palabra, ponemos atención y procuramos cada día poner por obra estas verdades, hermanos, eso somos las personas, o son en este caso las personas de las cuales Jesús hablaba y decía, cualquiera que las haga. Y después que las haga y las enseñe, o sea, las ponga por vivencia y las enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué intención tenía Jesús de remarcar todas estas cosas, hermanos? Porque era muy importante para aquellas personas en aquel tiempo, que cuando Jesús, hermanos, vivencialmente, así literalmente, cuando estaba en la tierra, delante de todas aquellas personas, hablaba esto, había una preocupación grande, había una intención importante que llevaba a Jesús a hablar esto, hermanos. Y en el versículo 20 ponía en claro esto. ¿Por qué os digo? Dice, porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros traemos a nuestra memoria este último versículo de cómo era la vivencia de los escribas y los fariseos, pues hermanos, solamente tenían un conocimiento. Inclusive ellos se beneficiaban de alguna manera de todas estas cosas, hermanos, ¿sí? Particularmente, y se aprovechaban muchas veces de los demás. La Biblia, Jesús una vez reprendió a los escribas y a los fariseos y les decía: es que ustedes ponen cargas muy pesadas para que las personas hagan, y ustedes no las quieren ni siquiera mover con un dedo, ¿sí? Entonces quiere decir que es importante, tanto aquel que las enseña como aquel que las escucha, es importante que las vivamos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo hacemos, dice que aquellas personas que no lo practiquen, en este caso, que si no fuera mayor o justa, hermanos, que la vivencia que tenían o la práctica que tenían los escribas y los fariseos en aquel entonces, pues hermanos, no iba a haber una entrada en el reino de los cielos, ¿sí? No iba a haber en la vida de aquella persona un cristianismo real. Iba a haber un cristianismo, hermanos, nomás, pues, ¿cómo puedo decirlo, hermano? Como decimos algunas veces, en aquellos que somos del campo, que los ingenieros que no lo ponen en práctica, pues solamente lo tienen por estudio, ¿sí? Aquí lo tienen y lo llevan a cabo de acuerdo al conocimiento nada más, pero no hay una práctica. Entonces solamente se queda de conocimiento, hermanos. La Biblia dice que nosotros lo debemos poner y lo debemos tener por práctica. Todas las cosas que la Escritura, que Dios a través de su palabra, a través de los profetas, a través de los apóstoles, hermanos, Dios permitió que se plasmara, inclusive a través de Jesús, porque, hermanos, estamos viendo hoy que estos ejemplos, estas enseñanzas salieron de la misma boca de Jesús, ¿sí? Entonces, Él vino a cumplir, hermanos. Entonces, Él vino a ejecutar, Él vino a llevar a cabo como es necesario. Y este tema, hermanos, es muy, muy largo, porque no solamente Jesús lo hizo secularmente como para que lo vean las personas, sino que Él mismo, hermanos, a través de su persona, a través de su obediencia, vivió, hermanos, ¿sí? Vuelvo a traer a la memoria cuando Él llegaba el momento de su sufrimiento, aunque había pasado muchas cosas, hermanos. Era menospreciado, no se valoraba muchas veces. La Biblia da ejemplo de que su misma familia, hermanos, lo consideraban como salido, voy a decirlo con esta palabra, como loco, como que no tenía sentido. ¿De dónde sacas estas cosas? Y como que no lo valoraban. Su misma familia, sus hermanos, y quizás algunas veces aún su madre quizás se sorprendía, hermanos, con esta vivencia, ¿no? Pero aunque ella sabía de dónde provenía Jesús y quién era Jesús, pero había, hermanos, de alguna manera una incógnita por el ministerio que tenía Jesús, porque no había una costumbre, no era lo que hasta en ese entonces se vivía, sí, como que Jesús vino a cambiar el rumbo de las cosas, y lo podemos ver en los primeros capítulo 2 de Mateo, cuando Juan el Bautista prepara el camino y empieza a hablarse, hermanos, del evangelio de salvación, ¿sí? Entonces, como que cambia la dinámica, pero el rumbo sigue siendo el mismo. Yo quisiera que vayamos a Deuteronomios, en su capítulo 4, versículo 44 y 45, para darle lectura a unos 2 versículos, hermanos, de la promulgación de la ley, ¿sí? ¿Dónde se promulga esta ley de la cual Jesús le decía a la multitud, hermanos? Porque este escrito que vemos en el capítulo 5, versículo 17 al 20 de Mateo, eran las palabras que Jesús les estaba hablando a aquella multitud, hermanos. De veras que estaba
delante de él, y cuando él se sentó en el monte y puso a dar las bienaventuranzas y a enseñar, y eran estas palabras que él les decía, hermanos. Capítulo 4 de Deuteronomios, versículo 44 al 45, dice: Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel, y estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, hermanos, la historia relata, hermanos, ¿verdad? Que salieron de Egipto muy bendecidos, una gran multitud. Después que Dios hizo grandes maravillas, milagros, prodigios, y ejecutó su juicio contra Egipto, y el rey de Egipto los sacó, hermanos, váyanse. Y dice que empezaron a ir, hermanos, y se toparon con el mar. Y era su primera dificultad. Pero Dios hizo una maravilla también, abrió el mar a través de Moisés, cruzaron e iban avanzando con muchas dificultades, enfrentaban situaciones que no estaban acostumbrados a vivir y se quejaban, pero iban avanzando, hermanos, iban avanzando, hasta que llegaron al Sinaí, donde Dios les da entonces estas normas, esta promulgación, esta ley, hermanos. Y aquí en Deuteronomios lo vuelve a redactar, después de pasar el tiempo, antes de que Moisés muriera, quizás ya era anciano, vuelve a redactar, hermanos, vuelve a retomar estas primeras cosas que Dios les habló y los mandamientos que eran muy importantes, que el pueblo siempre tenía que tener presente, se los vuelve a remarcar en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y si vemos el encabezado, dice: Moisés recapitula la promulgación de la ley, se lo vuelve a llamar y se lo vuelve a hacer saber al pueblo, hermanos. Vamos en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 1 y versículo 2, hermanos. Y miren qué dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Hasta allí, hermanos. O sea, en Horeb, en el Sinaí, que es el mismo monte, Dios les habló, hermanos, a través del fuego, a través de truenos, hermanos, la voz audible. El pueblo tuvo miedo y Moisés le dice: mira, ustedes tuvieron temor al fuego, mas yo entablé una plática con Dios y ustedes escucharon todos los mandamientos y decretos que Dios les mandó a que ustedes escuchasen, y para que lo guarden y para que lo pongan por obra, porque era importante, ¿sí? Era importante. También el libro de Deuteronomio, hermana, así como en el libro de Mateo que estuvimos viendo, y les empieza a dar normativas Dios al pueblo, mucha normativa, hermanos, que era necesario, que era muy importante. Y esa normativa, hermanos, sigue vigente hasta el día de hoy, porque mucha de esa normativa no se abolió las leyes ceremoniales y algunas otras cosas, hermanos, que no eran ya tan importantes, porque ya iba a ser entonces el tema espiritual muy particular, guardado en el corazón, de vivirlo, hermanos, cada cual, hermanos, con una decisión propia, ¿sí? Con una voluntad propia de servir y amar a Dios, sin que estés obligado a una ley, sino en la ley del amor que es en el corazón, por agradecimiento, hermanos, porque estamos aquí, de verdad, estamos aquí no por ley, hermanos, porque hemos entendido que es lo que hizo Dios por nosotros, su gran amor por nosotros, su entrega por nosotros, la entrega de su Hijo, su muerte en la cruz de Jesús, nuestro Salvador, hermanos, y todo eso debe hacer que en nuestros corazones haya un amor profundo, hermano, de tal manera que amemos a Dios, no por ley, sino por agradecimiento. De verdad, un agradecimiento sincero, Señor, porque nadie nos amó como tú. Nadie se entregó, hermanos. Jesús mismo puso el ejemplo, hermanos, que no hay nadie que diera aún su vida por un justo.
Por allí quizás alguien se atreviera a dar su vida por un justo, pero él, hermanos, siendo malos, siendo pecadores, no teniendo esperanza, hermanos, vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos esperanza de salvación, hermanos, y pudiéramos ser parte de ese reino, del reino de los cielos, hermanos. Pero es necesario también que después de lo que Él hizo por nosotros, para que nos abra la puerta a la salvación, nosotros nos sujetemos a vivir de acuerdo a sus normas. Entonces, este mandato, hermanos, que vemos en el libro de Deuteronomios, como yo les decía al principio, que fueron de tiempos antaños, Jesús lo vuelve a retomar en el libro de Mateo, ¿sí? Y le habla muy directamente, hermanos, a los personajes que en aquel tiempo estaban escuchando, hermanos, a Jesús y viéndole predicar. Y se queda plasmado, hermanos, también para nosotros en nuestros días. Sí, y Jesús nos hace entender que pues esto no va a pasar. Esto debe seguir, y debe seguir para aquellos que vivimos de acuerdo a su voluntad. Nos manda a que podamos hacerlo. Y manda, hermanos, que todos los seres humanos lo hagan para que podamos tener entrada en el reino de los cielos. Miren qué dice Isaías tocante a esto, hermanos. Isaías capítulo 1, en su versículo 10. Aquí nos da a entender, hermanos, que hasta este punto, al pueblo que se le dio la ley en el monte Sinaí, ya, hermanos, aquí ya habían entrado, hermanos, a la tierra prometida, hermanos. Ya habían pasado muchos años, hermanos, ¿sí? Ya habían reyes, ya habían gobiernos, hermanos, establecidos, y a través de esos gobiernos, a través de esos reyes, hermanos, a través de haber olvidado el pueblo también los mandamientos de Dios, se empezaron a alejar, hermanos, y todo lo que les había hablado Dios, una de las cosas que les dijo: les voy a introducir a esta tierra que fluye leche y miel, y miren, se lo estoy entregando porque este pueblo que hay en ello son pueblos que pues cometen muchas maldades que pues, estoy cansado de soportarlos de alguna manera, y los voy a quitar para que yo se los entregue a ustedes. Pero cuando ustedes entren allá, cuiden de no hacer y de no practicar las costumbres de esos pueblos, las cosas que ellos practican. ¿Y qué practicaban? Idolatría, hermanos, ¿sí? Y tenían dioses ajenos, adoraban a Baal y otras cosas, a otros ídolos, hermanos, muchos ídolos tenían. Entonces Dios les decía que no practiquen. Una de las ofrendas que le ofrecían a sus ídolos, inclusive eran a sus hijos, hermanos, los ofrecían en sacrificio, en holocausto, sus hijos vivos, hermanos, los quemaban para agradar a su Dios supuestamente. Entonces hacían cosas atroces, hacían cosas terribles ante los ojos de Dios, que Dios dice que nunca pasó ni por su mente ni por su corazón, hermano, que eso pusiera por práctica al ser humano. Pero los seres humanos lo hicieron, hermano, ¿sí? Y el pueblo que entró, el pueblo que introdujo, a quien le dio el mandamiento que no vivieran de acuerdo a esas costumbres que tenían esos pueblos a quienes iba a entregar en sus manos, hermanos, lo puso por obra. Ese pueblo a quien Dios le remarcó una y otra vez los mandamientos, hermanos, para que sean gratos delante de su presencia, lo dejaron a un lado, lo olvidaron, hermanos. Y empezaron a practicar toda esa idolatría, todas esas costumbres que el pueblo pagano vivía. Y miren qué le decía Dios en el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Los hablaba duramente. Ese versículo nada más, hermanos, ¿sí? Jesús, a través de este capítulo 1, del versículo 10 en adelante, Jesús le reprochaba muchas cosas a su pueblo, hermano, porque habían olvidado a Dios y había hecho muchas cosas, Dios, muchas maravillas. Si esto lo traemos a nuestros tiempos, hermano, y esto lo traemos a nuestras vidas, hermanos, cada uno de los presentes, que, hermano, yo creo que el que
muy poco tiempo tiene de escuchar la palabra. Voy a ponerlo muy bajita la mano, 5 años, hermanos, pero no creo que haya entre nosotros una persona que no tenga más de 5 años que haya escuchado el Evangelio. Y se entiende, hermanos, todas las cosas que ha hecho Dios. Y si lo empezamos a hacer particularmente, hermanos, empezando por nosotros mismos, ¿qué cosas no ha hecho Dios para con nosotros? Creo que remarqué hace ratos algo importante. Somos un pueblo, hermano, que no habíamos nacido ni aún cuando Dios de verdad hizo algo grandioso. De verdad, en el libro de los Salmos, capítulo 22, hermanos, en los últimos versículos dice que pueblo no nacido aún sabrá que Dios hizo estas cosas. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que a través de él nosotros alcancemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Y es una cosa, hermanos, que nadie puede decir, Dios no hizo eso conmigo. Pero aún, hermanos, particularmente de eso, en algunos de nosotros ha hecho cosas grandes, Dios. Ha hecho milagros, hermanos, de verdad. Ha respondido oraciones. De verdad, ha tenido buena intención, hermanos. ¿Quién era yo? Si yo traigo a mi memoria mi pasado, hermanos, yo muchas veces le he dicho a Dios, ¿quién era yo? Para que tú hayas puesto tus ojos en mí. Hay personas mejores que yo. De verdad, hay mejores que nosotros, hermanos, pero Dios tuvo misericordia y, hermanos, pudo haberse fijado en otra persona, pero decidió fijarse en tu persona. Decidió considerarte a ti y empezar a hacer una obra maravillosa en tu vida. Y eso es lo que te tiene hoy aquí, hermano. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Yo comentaba algo el martes y le decía a los hermanos, aún las cosas seculares. Y como dice el libro de Mateo, hermanos, algo pequeñeces que parecieran insignificantes, hermano. Pero a veces tenemos tanta necesidad como humanos y a veces le decimos, Dios, ¿me ayudas? De verdad, en cosas insignificantes, hermano. Le decía a los hermanos el martes, hermanos, en mi trabajo chapeaba abajo de las papayas y corté una cinta. Estábamos regando. Y si yo no compongo esa cinta, no se va a regar este surco. No va a tener el agua adecuada que necesita en el día. Y no tengo ningún empate, era grande la cortada. Y digo, recordaba que por ahí había una cinta. Y hermanos, para mí en persona no era muy fácil poder buscar esa cinta, pero iba a hacer el esfuerzo de buscarla, porque lo necesitaba en ese momento. Necesitaba por lo menos evitar que todo el agua se tirara y por lo menos llegara un poco de agua en la última mata de papaya para que se regara. Y cuando iba yo en busca de esa cinta, de verdad le decía a Dios, hermanos, Señor, ¿me ayudas a buscar esa cinta? Porque no sé dónde está, lo necesito encontrar. Y me dispuse a ir, hermanos, donde yo considero que estaba esa cinta. Y hermanos, como que por casualidad, pero yo sé que no es casualidad, sino que era la respuesta a esa petición de ayuda. Mira, hermanos, casualmente me fui muy directo hacia esa cinta. Y le decía a Dios, gracias. Yo sé que tú me ayudaste. Pareciera insignificante porque pudiera decir, qué bueno que lo busqué. Y olvidarme de esa petición, hermanos. Pero realmente Dios, hermanos, aún en las cosas que parecieran que no tienen significado o gran valor, nos ayuda. ¿Cuánto más? En su preocupación, hermanos, porque guardemos sus mandamientos y su palabra, para que, hermanos, pueda nuestra alma, porque ya no es nada más que otra cosa, hermanos, lo eterno de nosotros, pudiera tener salvación. Y Dios se preocupa, hermanos, y por eso Jesús expresaba estas palabras. Y en este punto, hermanos, Dios a través del profeta Isaías le reprochaba y le hablaba fuertemente a su pueblo. Y ya no lo hablaba como su pueblo, sino le decía pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, pueblos, hermanos, que eran pueblos perversos, moralmente hablando, hermanos. Perversos. Para Dios, de tal manera, hermanos, que sabemos que la historia dice que Dios los consumió con fuego, porque era tremendo su pecado y el pecado del pueblo.
a quien Dios le dio el mandamiento, las ordenanzas, sus estatutos, para que los guardaran, hermanos, y los pusieran por práctica, lo habían olvidado, lo habían desechado, lo habían puesto sobre sus espaldas. Cuando Dios les había dicho, mira, lo necesitan tener aquí, lo necesitan tener en sus frentes, aún en las puertas de sus casas, para que donde sea que anden siempre lo tengan a memoria, siempre lo recuerden, siempre sepan cuál es mi voluntad, por dónde deben de andar, cómo deben de andar. Hermanos, y el pueblo se había olvidado, pero Dios tenía firme sus decretos. De parte de Él, de Deuteronomio a Isaías, habían pasado muchos años. Y viendo Dios que el pueblo se descarriaba, hermanos, los llama con palabras fuertes, los llama porque los amaba, era necesario despertarles. Yo siempre he valorado, hermanos, a veces una enfermedad como un llamado fuerte de parte de Dios. Porque solamente de esa manera, hermanos, como que nosotros podemos, se nos puede sensibilizar nuestra persona. Porque a veces vienes aquí el domingo y escuchas palabra y te fuiste y la palabra no dejaste que te sensibilizara, porque no le pediste, Dios, ¿me hablas? Y Dios, puedes bendecir la reunión, Dios, puedes bendecir la palabra que voy a recibir y me sensibilice para que yo pueda, Señor, de alguna manera poner atención y disponerme para vivir de acuerdo a tu voluntad. Muchas veces pasa eso, hermanos, y nos vamos y la palabra no nos bendice. Y la palabra no llega a nuestro corazón. Y olvidamos y seguimos viviendo. Y vuelve a venir otra palabra de parte de Dios. Y hermanos, a veces en su amor Dios lo dice, o no lo dice en el libro de Job, hermanos, o no lo dice en el libro de Job. Gracias, hermanos. ¿No dice Dios que a veces a través de sueños nos habla? O si no, hermanos, te hace caer en cama de una manera, en una enfermedad tremenda, hermanos, que de veras te hace traer a la memoria, Dios, ahora si te necesito, Dios, ¿me ayudas? Y a veces, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida hacemos compromisos con Dios. Decimos, Dios, hoy sí. Te lo puedo decir, hermano, no porque se me ocurre, porque ese es mi testimonio también y muchos de ustedes lo conocen. A mí Dios no me habló a través de una enfermedad, pero me habló a través del sueño en el cual, hermanos, yo hice compromisos con Dios y le decía a Dios, sí te voy a seguir, hoy sí te voy a seguir. Y me disponía a hacerlo con mi fuerza. Hasta el día que entendí que por mi propia fuerza no voy a poder yo servir a Dios como Él quiere. Y le dije, Dios, ¿me ayudas? Porque si tú no me ayudas, yo no voy a poder cumplir tu voluntad porque estoy limitado en muchas cosas. Y Dios nos ayuda, hermanos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros le permitamos a que Dios a través de su Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones. Y por eso hoy nos ha traído, hermanos. Y por eso nos trae cada domingo. Por eso estoy contento que estés aquí, hermano, hoy. Hermanita, jovencita, estoy contento porque estés hoy. Porque sé que Dios te trajo para sensibilizar tu corazón. Pero también en ti está el que tú permitas que ese Dios y su Espíritu sensibilicen tu corazón y te lleven de verdad en el camino donde Dios quiere que andes, guardando sus mandamientos y sus estatutos. El pueblo era rebelde, hermano, hasta aquí Dios le habla y Dios le reprocha al pueblo, hermanos, y les empieza a decir, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, no le era un disfrute a Dios, hermano, que el pueblo esté en el templo, sentado escuchando, cuando realmente no había un corazón dispuesto. Y Dios le decía, ¿quién te lo demanda? Y si nos vamos al versículo 16 del libro de Isaías capítulo 1, hermano, miren que dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado. Y empieza Dios, hermanos, a recordar al pueblo
lo que han dejado, y por lo cual Él está indignado con el pueblo. Les habla y les pide y les dice, hermanos, regresen, porque si ustedes no se vuelven, van a perecer. El propósito y el deseo de su corazón de Dios, hermanos, siempre es que su creación, especial creación, que fuimos nosotros los seres humanos, porque no hay nada más especial, hermanos. Lo habla en los evangelios, hermanos, cuando toca el tema de las aves. Y les dice, ¿y no ven las aves? Que no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, todos los días comen. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? ¿O no miráis los lirios que crecen y son vestidos y tienen una vestimenta mucho mejor que el rey más sabio que hubo? Y que después de él no hubo y ni antes de él hubo. Se visten mejor estas flores, y ¿saben qué? En la tarde ya están marchitas. No valen mucho mejor que más que ellos. Hermanos, nos hace entender Dios el valor, Señor, que nos da a nosotros los seres humanos. Somos su especial creación, hermanos. Cuando yo leo el libro de Génesis, hermanos, y leo, y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz, y produzca la tierra, y produzca el mar, y hágase lo seco, y hermanos, se fue haciendo. Pero cuando llega en el punto de nosotros los seres humanos, dice la Biblia que se dio la tarea a Dios de agarrar el lodo de la tierra, el polvo de la tierra, hermanos, y hacer una figura. Hermanos, pensemos en eso. Nos creó con más dedicación, porque lo pudo haber hecho, y fuera el ser humano un ser viviente, lo pudo haber hecho Dios, hermanos. Pero, hermanos, se tomó el tiempo, la dedicación. No sé, hermanos, yo sé que es Dios y que no hay nada difícil para Él, pero quizás de alguna manera pensó en cómo va a formar tu oreja, cómo te va a poner tu nariz, cómo te va a poner tus ojos, dónde va a acomodar tu mano, dónde va a acomodar tus hermanos. Un pensamiento especial para hacer algo especial, su especial tesoro. Hermanos, tiene de verdad un amor tan grande por nosotros Dios, que aún, hermanos, después que nos creó y nos dio un libre albedrío, hermanos, se preocupa porque ese libre albedrío fuera de acuerdo a su voluntad, hermanos, y no lo conduzcamos a un camino desordenado fuera de él. Dios se preocupa por nosotros, hermanos. ¿Y dónde tiene la preocupación más grande? En el dejarnos, hermanos, sus estatutos, sus normas, para que podamos vivir. Y hoy en día también nosotros debemos retener esos mandamientos, esos estatutos. ¿Y cómo lo vamos a retener, hermanos? Escudriñando su palabra, meditándolo. Aquí en el pasaje, en el libro de Mateo, que estuvimos viendo cómo vas, hermanos, todos les decía el versículo 6, versículo 7, hermanos, da normas de vivencia a Dios, que son importantes para que nosotros podamos vivir el amor. El amor, no hay nada diferente, hermanos. Si podemos leer, si no mal recuerdo, primera o segunda de Juan, cuando habla del amor, hermanos, el hermano decía, no es que sea algo nuevo, no es algo nuevo, sino que ese es el fundamento. También Pablo lo hablaba en Corintios, en 1 Corintios, si no mal recuerdo, cuando habla del amor, y le decía a los hermanos de Corintios, mira, les voy a enseñar un camino más excelente. Y hermanos, les había hablado de muchas cosas. Les había hablado de los dones espirituales. Les había hablado, hermanos, de muchas obras de misericordia. Pero les decía, si esto hago, pero no tengo amor, aún puedo entregar mi cuerpo para que sea quemado y dar todos mis bienes para que se le reparta a los pobres. Pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve todo eso. Y posteriormente le dice, les voy a enseñar un camino más excelente, el camino del amor. ¿Por qué, hermanos? Cuando vivimos en eso, de la cual el ejemplo vino de Jesús, hermanos, vino de Dios porque nos amó de tal manera, hermanos. Lo podemos ver en San Juan 3:16, nos amó de tal manera,
hermanos, que hizo algo para, para podernos atraer. Y eso se llama amor, hermanos. Y por eso les decía al principio que el amor de Dios aún lo demostró en su propia persona, hermanos. Lo vino no solamente en palabras y enseñanzas, sino en su propia persona. Pero quiero terminar con esto. Un capítulo más, hermanos. Isaías, en el mismo libro de Isaías, en su capítulo 8, por cuanto proviene todo esto de Dios, hermanos, todos los mandatos a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, proviene de Dios. Él manda que sea Él nuestro temor y Él sea nuestro miedo, hermanos. Capítulo 8, versículo 13, hermanos. Y dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. O sea, todo este propósito, hermanos, de mandamientos, de leyes, de normas, de vivencia, de vivencia en el Espíritu, hermanos, los frutos del Espíritu, ¿sabemos cuál es? Todo lo que la Biblia nos enseña, hermanos, de amarnos los unos con los otros, de perdonarnos, hermanos, aún de ponernos a cuenta con nuestros adversarios, si por ahí tenemos uno, todo viene de parte de Dios y todo eso se conjuga en el amor. Y todo eso es santificar a Dios. ¿Por qué? Porque viene y nace de Él. Todas estas cosas son su voluntad expresada, hermanos, para nosotros, para que lo podamos vivir, para que lo podamos poner por ahí, podamos ser su pueblo, hermano, su pueblo que anhela que seamos nosotros. Entonces es importante, hermanos, que todos los días de nuestra vida pidamos la ayuda de su Espíritu Santo para poder tener presente, hermanos, todas estas voluntades suyas. ¿Sí? A Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hermanos, en el libro de Mateo, que no leímos, porque hay muchas cosas que leerles, es muy extenso, Él decía: yo les voy a enseñar a quién temer. No teman al que mata la carne, porque ¿qué más puede hacer? Si alguien viene, hermano, y te dice: sabes que salte de tu propiedad porque hoy me lo voy a quedar. Y sí duele, hermanos, de alguna manera. Y si no hay nada que hacer, si no está en tu capacidad poder luchar contra esa decisión y vas a ser despojado, hermanos, duele. Cuando somos despojados de algo, duele. De verdad, pesa en gran manera. ¿Sí? Pero Él dice: mira, yo quiero ser vuestro temor. Yo quiero ser vuestro miedo. Porque ustedes saben, en lo que yo tengo son sus almas. Hermanos, nuestras almas. Él dice, igual en el libro de Isaías o Jeremías, no recuerdo bien, dice que el alma del Hijo, como la del Padre, le pertenece a Dios. Y Él es el que los va a juzgar. Entonces, por cuanto le pertenece, su preocupación, hermanos, es dejarnos claro su voluntad y el camino por donde debemos andar, para que esas nuestras almas puedan ser rescatadas, hermanos. Termina diciendo su palabra en el libro de Mateo, que si nuestras obras no son mayores que de las escribas y de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Porque la voluntad de Dios es que entremos en el reino de los cielos. Pero es importante que también, pues, vivamos todos sus mandamientos. Esta es la palabra que Dios me dio para compartirles hoy, hermanos. Recordar como al pueblo en la antigüedad se le recordaba. También que hoy, a través de Jesús, en sus dichos, en los dichos que salieron de su boca, que recordemos, hermanos. Fue muy poco lo que estuvimos viendo, pero si nos damos la tarea, hermanos, de verdad, de estar escudriñando los evangelios que datan toda la vida de Jesús, hermanos, vamos a poder entender cuál es la voluntad, porque acordémonos, Él es Dios, Él es el Maestro, Él es el Mesías, Él es el Creador. Hermanos, Él sabe que nos conviene y Él nos lo remarca a través de su palabra. Escudriñemos las Escrituras, hermanos, esforcémonos. Como yo les decía, no es fácil, pero es necesario que nos esforcemos. Él nos pide que nos esforcemos. Él nos dice que procuremos. Él dice que nos esforcemos, porque eso da a entender que Dios conoce
qué limitantes tenemos, y tenemos muchas batallas, pero en medio de todo eso es importante que nos esforcemos a buscar, a disponernos, a escudriñar, estar apegados, hermanos. Debemos de esforzarnos. Entonces, esas palabras que salieron de Jesús nos llevan a eso, hermanos, para que podamos permanecer y estar en el reino de Dios. Vamos a darle gracias, Señor. Esta es la palabra que me diste para compartirle a mis hermanos, Señor. Y Padre, te pido que por favor estas palabras de este pobre hombre que les compartió hoy, Señor, Padre, tu Espíritu Santo les pueda producir vida en cada uno de ellos, en sus corazones. Y juntos, tanto mis hermanos, todos los que me oyeron, Señor, estas palabras que salieron de mi boca dirigidas por ti, Señor, podamos obedecerte, Señor, y podamos disponernos como tú remarcaste, Señor, que nos esforcemos a vivir y hacer tu voluntad, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por darnos una palabra para Señor, fortalecernos en nuestra caminata. Algo remarcaba mi hermano Josué, Señor, en la introducción. Padre, escuchamos rumores, muchos rumores de cosas tremendas que Padre, yo en lo particular tiempo atrás, quizás 20 años atrás, no resonaba, Señor. Inclusive, Señor, cuando traigo a mi memoria mi nación, México, Padre, y algunas veces veo las noticias y algunas relevantes que me llaman la atención, como el que se hace saber de que México, Señor, se considera ya como una potencia mundial. Padre, cuando pienso en eso, pienso en cosas peores, Señor. Por naturaleza mi mente remarca cosas tremendas, Señor. Padre, aquellas potencias mundiales que hoy en día hay, Padre, son naciones que sojuzgan y someten a los demás, Padre, con armas, con destrucción, con guerras, como lo habla tu palabra en Mateo, Señor, 24. Entonces, estás muy cerca a la puerta, Señor, y por eso te preocupas, para que nosotros, aquellos que nos has llamado y que nos dejes escuchar tus verdades, Señor, le pongamos mucha atención y lo guardemos en nuestro corazón para ponerlo por obra, Señor. Padre, para hallarnos dignos el día que tú vengas por nosotros o partamos de esta tierra. Señor, gracias por tu palabra que tú nos has dado esta tarde. Gracias por este espacio, gracias por esta reunión que este día nos has permitido. Estamos muy agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.